El siguiente tema modelo geológico. Nos acompaña el ingeniero Renan Bedoya, es especialista geotécnico de la Comisión Ejecutora Río Coca, de la Corporación Eléctrica del Ecuador, ingeniero geólogo por la Universidad Central del Ecuador, egresado de la maestría en geotecnia de la Escuela Politécnica del Litoral. Cuenta con experiencia en mapeo geológico de superficie a escala regional y de detalle, además de experiencia en proyectos hidroeléctricos, tanto en fase de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo, así como las fases constructivas. Presta sus servicios profesionales en la Corporación Eléctrica del Ecuador desde el año 2021. Renan, por favor. Buenos días con todos los asistentes. Para mí es un honor compartir esta charla aquí con todos ustedes en la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la geología y el modelo geológico en todo el sector de incidencia del fenómeno de erosión regresiva. Algunos de los tópicos que vamos a tratar son el mapa geológico histórico de INESEL, el mapa geológico semidetalle, las investigaciones geológico-geotécnicas que se han llevado a cabo en todo este tiempo de estudio, mapas geológicos a detalle que los hemos venido realizando a la interna como comisión ejecutora, el modelo geológico a lo largo del eje del río Coca, los nick points o puntos duros, y un análisis geológico del sector de San Carlos que se considera un punto, o le consideramos un punto duro. Bueno, este es el mapa geológico referencial que tenemos, que es un mapa regional elaborado por el antiguo INESEL, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, en el año de 1988. Este es un mapa a escala 1/50.000. En este mapa podemos ver, bueno, el mapa se lo diseñó, se lo elaboró para el proyecto Coca-Codo Sinclair en las épocas de los 80, 90. En la zona con línea entrecortada negra se encuentra el área de incidencia del fenómeno de erosión regresiva, que se marcó desde la zona suroeste en la captación hasta la zona noreste en la extinta cascada San Rafael. Hacia la derecha tenemos las unidades litoestratigráficas. En recuadro rojo están marcadas aquellas unidades que se encuentran en esta zona de incidencia del fenómeno de erosión regresiva. Bueno, algunas de las formaciones, unidades geológicas que se encuentran en esta zona son el basamento cristalino volcánico de la formación Misaguayí, que es prácticamente el basamento del valle del río Coca. Y tenemos rellenos del volcán reventador, como son depósitos de avalanchas volcánicas, flujos de lajares, algunos depósitos o flujos de lavas, y finalmente depósitos más recientes cuaternarios como depósitos aluviales, depósitos coluviales. Bueno, aquí tenemos el mapa geológico semidetalle, que fue una elaboración de la consultora Causus en el año de 2020 por contratación nuestra como CLGP. Este es un mapa a escala semidetalle 1/10.000. En este mapa se enfocó directamente en toda la zona de incidencia, desde la captación que podemos ver en la zona suroeste hasta el sector de la extinta cascada San Rafael en el noroeste. Igualmente en el lado derecho inferior vemos las unidades estratigráficas que conforman el relleno del valle del río Coca. Algo distintivo particular que podemos encontrar aquí es que más o menos desde el sector de captación hasta un punto intermedio de este trayecto tenemos rellenos generalmente sedimentarios,
sedimentarios tipo aluviales, generalmente aluviales y de tipo lacustre o fluvio-lacustre. Por otra parte, desde el punto intermedio de este trayecto hasta la zona noreste, en su lugar tenemos depósitos de relleno volcánico del Reventador, generalmente depósitos de avalanchas volcánicas. Bueno, aquí tenemos un programa de todas las investigaciones geológico-geotécnicas que se han llevado a cabo durante estos cuatro años de investigaciones del fenómeno erosivo. A ver, se han ejecutado tanto investigaciones directas como perforaciones e investigaciones indirectas como ensayos geofísicos, calicatas. Calicatas y ensayos de laboratorio de mecánica de rocas y de suelos. Como vemos aquí en las cantidades, bueno, les voy a exponer un poco. Es amplia la investigación que se ha llevado a cabo desde el punto de vista geológico-geotécnico. Se han ejecutado un total de 26 perforaciones exploratorias que abarcan un total de 2.614 metros de investigaciones. Estas perforaciones son con recuperación de testigos a diamantina. Se han efectuado ensayos in situ en estas perforaciones como ensayos SPT, ensayos de permeabilidad tipo Luyon, Lefran. Se han efectuado asimismo ensayos indirectos como son los ensayos geofísicos con un total de 133 líneas, de las cuales suman un total de 13.276 metros de longitud. Entre estas investigaciones geofísicas se han llevado a cabo investigaciones de tipo sísmica de refracción, sísmica de reflexión, sísmicas pasivas como Nakamura, más W. Se han llevado a cabo tomografías eléctricas, sondeos eléctricos verticales, entre otros. En las calicatas se ha ejecutado, bueno, en este caso apenas 6. Se las realizó en el sector de San Luis. Y se tomaron específicamente en un depósito que, bueno, ya les explicaré más adelante, que son unas brechas volcanoclásticas. Finalmente, otro de los estudios, a partir de las perforaciones que se obtuvieron los testigos de perforación o muestras y las calicatas, esto se envió al laboratorio para ensayos de mecánica de suelos y rocas, efectuándose un total de 631 ensayos. Estos ensayos son de tipo granulométricos como SUG, son de compresión simple en roca, de compresión triaxial tanto en suelo como en roca, ensayos de corte directo, entre otros, ensayos de consolidación, etc. Entonces como podemos ver, la investigación que se ha llevado a cabo en todo este tiempo ha sido bastante amplia. Y no es que nos detenemos ahí, la comisión sigue continuamente investigando, efectuando estudios en base a las necesidades que tiene la comisión, que el fenómeno como tal nos presenta. Seguimos identificando nuevos sitios para investigaciones. Aquí podemos ver la implantación de estas investigaciones. Bueno, esta es una sola campaña que se contrató con una empresa consultora. Entonces aquí podemos ver la implantación en líneas rojas de algunas líneas de sísmica, en puntos están perforaciones. Este es en el sector de la captación donde se ubicó la fase 0, que es la pantalla de pilotes secantes, que ya los explicaron Rafael, Francisco. Estas son otras investigaciones en el sector de San Carlos, igualmente son sísmicas, perforaciones, se ubicaron hacia las márgenes tanto izquierda como derecha y otras puntuales. Estas son unas investigaciones igualmente en el sector de San Luis. Y estas investigaciones en el sector de Chicharrón, todas son una secuencia aguas abajo.
desde captación hasta el sector de San Rafael. Y estas son las últimas, que fueron muy pocas en base principalmente a verificar el terreno que tenemos bajo el campamento de San Rafael. Se efectuaron en este sector unas pocas líneas sísmicas. Bueno, a partir de todas estas investigaciones geológico-geotécnicas, la recopilación bibliográfica previa del mapa de INESEL, la contratación del mapa a semidetalle con Causus, como comisión ejecutora empezamos a desarrollar mapas y modelos geológicos a detalle en sitios muy puntuales, de acuerdo al interés geológico, de acuerdo al interés de implantación de obras que nos ayuden a mitigar el fenómeno erosivo. En este caso tenemos el ejemplo del sector entre Piedra Fina 2 y el río Márquer. Aquí efectuamos estudios a detalle a escala 1-2000, 1.000. Como podemos ver en el mapa adjunto, se tiene detallado cada una de las unidades estratigráficas que afloran en el sector de estudio. Este sector fue interesante su análisis porque, como podemos ver en color azul, está la roca, que son los materiales duros, más resistentes, que es de nuestro interés para el fenómeno erosivo, para la ralentización o su detenimiento total. En este caso, se efectuó el estudio porque inicialmente no afloraba esta roca. Con el fenómeno erosivo, como pueden ver en el modelo de la parte superior, bueno, se observan los perfiles topográficos previos a la erosión y cómo avanzó según el avance erosivo. Entonces, al avanzar este fenómeno erosivo, expuso la roca en la margen derecha, la roca de la formación Misagoyi, lo cual nos hizo tener indicios de un posible presencia de esta roca en el basamento, bajo el lecho del río Coca, que obviamente sería lo ideal para que el avance, que este fenómeno erosivo no continúe hacia aguas arriba. En este caso tenemos el mapa geológico a detalle del sector de San Luis. Este es otro punto bastante clave porque en el sector encontramos unos depósitos de avalancha con cierto nivel de consolidación, de cohesión, que le otorgan un cierto grado de resistencia al fenómeno erosivo. No constituyen materiales que, como digo, van a detener la erosión, pero sí que nos ayudan a ralentizar, a aplazar su avance, a que el avance sea mucho menos agresivo o más lento. Se efectúa asimismo el modelo geológico que se observa en la parte inferior izquierda y vemos este material en color rosado, es la avalancha de escombros. Este material en este sector es bastante continuo, no así en muchos sitios, solo en el sector de San Carlos pudimos identificar en base a las investigaciones geofísicas, perforaciones, que es bastante continuo. Y como se puede ver, en la sección realizada no hay un ensanchamiento del río Coca, no hay una destabilización de las márgenes, profundización alcanza unos 30, 40 metros de profundidad y creemos que este material es el que le ayuda a que el fenómeno erosivo no progrese, no sea tan agreste. Este es el mapa geológico a detalle del sector del campamento La Loma. Por evidentes razones se efectuó el estudio aquí por evaluar la seguridad del campamento, qué riesgo corre ante el fenómeno erosivo una vez que en el periodo del 2001-2022 el río migró lateralmente hacia la margen izquierda, amenazando al campamento, como ya lo expuso anteriormente Francisco. Se tomaron ciertas medidas de estabilización, de corrección, de mitigación para controlar. Bueno, aquí igualmente elaboramos el modelo geológico de la zona. Este es un modelo norte-sur. Podemos ver, al igual que en los modelos anteriores y en este, que el basamento de la formación Misaguayí se encuentra demasiado profundo. No encontramos hasta este momento en ningún sitio donde el basamento rocoso bajo el lecho del río se encuentre a niveles someros o poco profundos. En todos los casos está sumamente profundo, alrededor de
100, 150, 200 metros de profundidad. Este es el mapa geológico igualmente a detalle del sector de San Carlos. Como algo mencioné, este sector es el que más hemos dedicado la atención, los estudios, incluso como se mencionó, aquí se está efectuando actualmente la construcción de un dique permeable, que es una pantalla de pilotes enterrada. Y bueno, ya les explicaré más adelante por qué se centró todos los estudios en este sector. Bueno, con todas estas investigaciones, estos mapas geológicos a detalle en sitios específicos, se elaboró el modelo geológico a lo largo del eje del río Coca. Igualmente se elaboró desde el sector de la captación, la mano izquierda, hasta el sector de la extinta cascada de San Rafael en el lado derecho. Bueno, como podemos ver, como para resaltar y lo que algo ya mencioné, sobre el basamento del río Coca, sobre el cual se encuentra todo el valle del río, se encuentran dos regímenes de depositación. Un régimen más o menos a partir de la abscisa 9 o punto intermedio de todo el perfil longitudinal hasta el sector de la cascada, donde el régimen es netamente de origen volcánico, con depósitos de colapso del volcán reventador. Pueden ver en Google Earth cómo el volcán tiene una geomorfología, una geoforma tipo anfiteatro, un anfiteatro donde nos indica que todo el cono del volcán fue colapsado. Todos esos depósitos de colapso que constituyen avalanchas de escombros volcánicos fueron depositadas en el valle del río Coca, como podemos ver, a partir más o menos de la abscisa 9 hasta la abscisa 19, que es donde se encuentra la extinta cascada San Rafael. Bueno, en el perfil intermedio es un modelo geológico pre-colapso, ahí todavía consta la cascada San Rafael en el lado derecho, que es un dique natural de lava, como alguien ya le explicó, Francisco, y retiene todos estos sedimentos, todos estos depósitos volcanoclásticos del volcán reventador. Ahora bien, en este régimen volcánico podemos destacar tres depósitos. Dos son avalanchas volcánicas, la una en color rosado, que es la que les mencioné, una avalancha que tiene cierto grado de cohesión, de dureza, de resistencia. La avalancha en color amarillo claro es una avalancha más reciente que se caracteriza por su bajo, nulo grado de cohesión. Este material es fácilmente lavable, es el material que prácticamente ha venido erosionando el río Coca. Se compone generalmente por arenas limosas volcánicas que envuelven a fragmentos clásticos tipo gravas, hasta gravas medias, gruesas, hasta bloques. Bueno, el otro régimen importante aquí a lo largo del eje del río Coca es desde la abscisa 9 hasta la abscisa 0, que es donde se encuentra la captación Coca-Codo-Sinclair, que es un régimen netamente sedimentario. Bueno, este régimen inicialmente presenta la depositación de depósitos fluviales, arenas, gravas, hacia el fondo en contacto discordante con el basamento de Misaguayí. Ahora bien, como vemos, este régimen volcánico que rellenó el valle del río Coca dio origen a depósitos de origen lagunar o fluvio lagunar que constituyen la capa horizontal o las dos capas horizontales en color verde agua, verde claro, que es un depósito bastante singular, bastante importante. Nos constituye un marcador estratigráfico que nos permite evaluar o analizar cómo fue la evolución de relleno del río Coca, y son los que nos indican claramente de este represamiento natural del río Coca a causa de los depósitos volcánicos.
En el modelo geológico inferior, este es un modelo ya post-colapso de la cascada San Rafael. Podemos ver el grado de pendiente del terreno natural a lo largo del eje del río con, con el avance de la erosión regresiva. Y comparando con la imagen intermedia, vemos que efectivamente los depósitos que mayormente han sido erosionados son las avalanchas volcanoclásticas, las avalanchas de escombros sin cohesión. Podemos ver aquí también los sectores que antes se mencionó, el sector del río Montana, el sector de San Luis hacia las abscisas 16, la abscisa 12, donde en este sector, como mencionaba, también son casos singulares porque afloran estos depósitos de avalanchas cohesivas y las brechas volcanoclásticas. Estas brechas volcanoclásticas son bastante también interesantes, son depósitos bastante duros, bastante resistentes, pero que lamentablemente yacen de forma discontinua, muy aislados, como depósitos remanentes, que no nos permiten tener una continuidad lateral, longitudinal, que nos ayuda a frenar el fenómeno erosivo. Bueno, esta es la columna litoestratigráfica a lo largo del eje del río Coca. Bueno, tiene su orden cronoestratigráfico en la parte inferior más antigua, hacia la parte superior los depósitos más recientes. En la primera fotografía vemos los depósitos fluvio-lacustres, que son unos depósitos de limos bastante homogéneos. Tendrán contenidos de 10 a 15% de arenas finas y arcillas, pero generalmente son depósitos limosos, bastante cohesivos y homogéneos, como les mencionaba. En esta fotografía están los depósitos de avalanchas sueltas, no cohesivas, que son los depósitos mayormente erosionados hasta la actualidad. En la fotografía de izquierda inferior tenemos los depósitos de avalanchas de escombros cohesivas. Estos son los que afloran en el sector del río Montana, en el sector de San Luis y, como les mencionaba, tienen su grado de resistencia a la erosión, sin embargo no son decisivos a la hora de su avance. Y finalmente, en la fotografía del sector derecho inferior tenemos a las brechas volcanoclásticas, que son muy escasas en su disposición a lo largo del eje del río y que eran inicialmente de bastante interés, incluso en varios simposios, varias charlas se han mencionado estas brechas que eran depósito continuo a lo largo del eje del río, pero que lamentablemente con todas las investigaciones que hemos realizado, perforaciones sísmicas, no se ha identificado como estratos continuos. Bueno, aquí les quiero mencionar los 3 puntos que ya en parte Francisco Cruz los mencionó, que son el sector del río Montana, el sector de San Luis y el sector de San Carlos. En este sector del río Montana, como podemos ver en la fotografía izquierda, es muy particular por la geomorfología que forma el río. Forma un valle, un encañonado bastante profundo, poco ensanchado. Alrededor en este sector tiene el ancho del cauce unos 15, 20 metros. Profundización, bueno, es bastante alta, 70 metros, pero no se ha ensanchado como ocurre en muchos de los sitios a lo largo del eje del río, donde existe el colapso, la erosión lateral, ensanchando ampliamente el valle del río. Y eso se debe a, como vemos en el modelo en el sector derecho, en este sector se disponen tanto las avalanchas volcanoclásticas cohesivas y las brechas volcanoclásticas que son de alta resistencia. Incluso ahí tenemos un ejemplo de los testigos de perforación que se realizó en ese sector, corresponde a la perforación PRC-102, donde se identificó estas brechas volcanoclásticas. Se les ve en los testigos bastante compactos, cohesivos, no disgregados, poco fracturados. Este punto o este sector corresponde al sector de San Luis,
que igualmente, como vemos en el modelo geológico, corresponde, es un sitio donde afloran las avalanchas volcánicas, las avalanchas de escombros cohesivas. Sin embargo, como vemos en la fotografía, señalado en recuadros negros, se presentan como bloques aislados, no son estratos continuos, y eso es lo que en algo nos ha limitado el avance de la erosión aquí de manera lateral. Las profundizaciones igualmente no han sido muy altas, pero no es continuo, y eso no nos permite en este sector tal vez plantear, no sé, obras de mitigación del fenómeno erosivo. Sin embargo, no se descarta seguir analizando, siempre estamos continuamente en ello. Bueno, y este es el sector de San Carlos, en el que sí quiero hacer un poquito más de énfasis, porque nos parece bastante particular, bastante interesante. Hemos efectuado bastantes estudios y sobre todo hemos analizado el comportamiento del río, su avance erosivo, como se visualiza en el recuadro inferior izquierdo, donde hay cierta particularidad, donde inicialmente el fenómeno avanzaba rápidamente de forma agresiva. Claro que recién ocurrió el desequilibrio del río hidrodinámico, conforme avanzó el tiempo sigue alcanzando su nivel de equilibrio, estabilizándose, pero tenemos algo particular. Bueno, este es un perfil igualmente a lo largo del eje del río Coca, desde captación a la izquierda, pasa por la cascada San Rafael y nos extendimos unos 8 kilómetros aguas abajo de la extinta cascada San Rafael. Entonces, lo que quería comentar o destacar es que en el sector de San Carlos, antes de la erosión misma, ya se nota un cambio de pendiente en el río. Ese es el sector de San Carlos. Entonces, eso nos da un indicio de que ahí existe un punto duro, un nick point, y lo que creemos nosotros es que el control que genera ese gradiente, esa pendiente del río, son los depósitos fluvio-lacustres, que son los depósitos limosos, cohesivos, homogéneos, que se sitúan desde el sector de San Carlos en el kilómetro 9 hasta el sector de la captación. Bueno, aquí en línea discontinua roja se trazó la pendiente teórica o aproximada que alcanzaría el río Coca conforme el avance de la erosión regresiva hacia aguas arriba. Como digo, es un perfil teórico basado en el perfil aguas abajo del río, aguas abajo de la cascada. Con mayor detalle esto lo expondrá en el modelo fluvio-morfológico Pedro Barrera. Bueno, en línea amarilla está cómo ha avanzado hasta la actualidad el fenómeno erosivo, todo lo que ha erosionado, ahí está remarcado en sombreado. Eso es todo lo que ha erosionado hasta el momento, que son alrededor de 277 millones de metros cúbicos. Todo lo que está resaltado abajo sería lo que teóricamente tendría que erosionarse para alcanzar el nivel de equilibrio, pero obviamente no es así de simple, depende de muchos factores. Están los factores climáticos, el factor geológico, el factor hídrico. Entonces es simplemente teórico. De ahí, bueno, Pedro les explicará a detalle el nivel de equilibrio. Bueno, aquí resalto un poco más a lo largo. Bueno, aquí resalto un poquito más a lo largo del eje del río Coca los cambios de pendiente. Vemos que en el sector de San Carlos, que es el sector intermedio a lo largo del eje del río, el cambio de pendiente con 0,5 pasa a 1, hacia aguas arriba es de 0,22, bastante bajo. Y vemos que justo ahí le incluí únicamente el estrato de limos, del estrato fluvio-lacustre, que coincide exactamente en el sector del cambio de pendiente. Cuando, bueno, en la gráfica superior es la pendiente natural del río antes de la erosión. En el siguiente gráfico es una vez ocurre la erosión y avanza esta hacia aguas arriba, y vemos como el estrato de limos ya en algo se erosiona,
es lavado. Y en la gráfica inferior, bueno, se incluye tanto el perfil natural del río antes de la erosión y posterior a la erosión. Y está incluido ahí el estrato de limos fluviolacustres. Ya. Bueno, aquí quería hacer relación a la curva de avance de erosión regresiva con este estrato de limos o su disposición a lo largo del eje del río. Vemos que en este punto donde está la flecha verde, que es aproximadamente en agosto del 2020, una vez que alcanza un cierto avance la erosión, una erosión fuerte, vemos que la erosión se detiene por alrededor de 500 días. Ya, alcanzando la abscisa aproximadamente 10.500, 10.250. Y esa abscisa, como vemos, corresponde al sector de inicio de estos depósitos fluviolacustres. Cuando llega aquí, es lo que se observa que el fenómeno de erosión regresiva se detiene literalmente por 500 días. Bueno, luego en la flecha amarilla vemos que luego de un avance nuevamente del río con los altos caudales, como mencionaba Francisco, el río nuevamente se detiene por un extenso periodo desde el 2021 prácticamente hasta el 2024, con muy pequeños avances entre las abscisas 8 y 7, y vemos que corresponde al sector de San Carlos. Aún en este sector, bajo el sustrato del río, tenemos los depósitos fluviolacustres. En este sector, con flecha amarilla, podemos resaltar que también incide muchísimo a este estrato de limos fluviolacustres la presencia de unos flujos de escombros. Estos se caracterizan por un contenido importante de fragmentos blocosos mayores a 1 metro, 2, incluso hay en ciertos puntos mayores a 4 metros. Entonces, estos depósitos de flujos de escombros que se sitúan en la margen izquierda del río, se situaban también a lo largo del cauce del río, formando un acorazado, una protección del río. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de estos depósitos fluviolacustres. Como vemos, son depósitos con una estratificación horizontal, bastante homogéneos, constituyen una capa que se extiende ampliamente en el valle del río Coca, desde San Carlos hasta el sector de la captación, y pasa transicionalmente aguas arriba a depósitos fluviales. Vemos también en la imagen de la derecha superior el contacto entre estos limos y los flujos de escombros caracterizados por los bloques bastante amplios. Ahí podemos ver la escala, un bloque más o menos de 5 o 6 metros. Abajo igualmente a la izquierda los depósitos fluviolacustres, a la derecha el contacto entre los fluviolacustres y estos flujos de escombros de bloques. Bueno, eso es cuanto quería mencionarles respecto a la geología del sector. Muchas gracias. Bueno, en una primera parte, como vieron, hemos estado analizando la problemática de la erosión regresiva. En este momento estamos en la segunda parte, que son los estudios y acciones frente a la erosión regresiva. Agradecemos al ingeniero Renan Bedoya y damos la bienvenida al ingeniero Pedro Barrera, que nos va a exponer sobre el análisis fluviomorfológico y plan de control de gradiente. Bienvenido, ingeniero Pedro Barrera. El ingeniero Pedro Barrera es ingeniero civil por la Universidad de Cuenca. Cuenta con una maestría en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda y es máster en Ciencias en Hidrología y Manejo de Recursos Hídricos por la Universidad Nacional de Singapur.
Su experiencia profesional se centra en la modelación matemática de sistemas hidráulicos, como ríos, lagos, embalses, estuarios y costas, y diseño hidráulico. Tiene experiencia en estudios de proyectos hidroeléctricos. Además, cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas en las que se destacan estudios de los mayores sistemas fluviales del país, como son el río Guayas y el río Coca. Luego de esta intervención, tenemos unos minutos igual de preguntas y respuestas. Como hemos hecho antes, les pedimos al público, si es que tienen preguntas, pues hay unos estudiantes que están dando papelitos para facilitarles, y ellos irán recogiendo las preguntas. Si quieren pueden ser anónimas o pueden poner su nombre también, y las iremos leyendo. Intentaremos responder la mayoría, pero en caso de no avanzar, pues quedaría ya para un próximo evento. Así que les invitamos para que empiecen a formular sus preguntas, y luego de unos minutos pues empezaremos a responderlas. Igual invitaremos, si es que es de su voluntad, un profesor que también se acerque luego en la ronda de preguntas para que forme parte del conversatorio, y también a un estudiante, si es posible, de geología. Buenos días. Primero que nada, agradezco a la Universidad Central por la invitación. Y el tema que voy a tratar es el modelo fluviomorfológico y el análisis de la erosión regresiva del río Coca. Empecemos, sí, siguiente. La presentación consta de 4 partes. Una primera es un poco un contexto general, donde hablo un poco de conceptos de fluviomorfología y qué es un poco el mecanismo de erosión que está experimentando el río. En la segunda parte voy a dar igual un poco más de contexto sobre el colapso de la cascada San Rafael, un poco de la cronología de los eventos que se han dado, y el monitoreo, un resumen del monitoreo que se ha venido realizando. La tercera parte involucra ya la evolución del perfil longitudinal del río Coca, que es básicamente el insumo básico para definir las medidas de mitigación propuestas. Y en el cuarto punto voy a tocar ya el tema del modelo fluviomorfológico, que básicamente conjuga toda la información que se ha podido levantar durante estos años referente a los estudios geotécnicos, sedimentológicos, topográficos, hidrológicos, hidráulicos en el río. ¿Sí? Continuemos, por favor. Entonces, bueno, empezamos con esto del contexto. El mecanismo de adaptación geomorfológica que experimenta el río tiene que ver un poco con el balance el balance que existe entre el suministro de sedimentos, el tamaño de los sedimentos y el flujo de agua y la pendiente del río, ¿no? Este balance es conocido como el balance de Lane. Ahí podemos ver en la escala qué es lo que pasaría si cada uno de estos factores varía, ¿no? Un río está en equilibrio siempre y cuando su lecho, su cauce no se erosione, o sea, no descienda, y tampoco se agrade, que decimos, o ascienda, ¿sí? Entonces, eso sería la definición del equilibrio de un río. Y el balance de Lane básicamente
nos da una idea de cómo serían los mecanismos de adaptación, los cambios que tendrían los mecanismos de adaptación en función de la variación de cada uno de los componentes que está en juego dentro del balance para definir el equilibrio fluviomorfológico del río, ¿no? Entonces tenemos primero que si es que, bueno, aquí tenemos el tema de el suministro de sedimentos y el tamaño de los mismos, y en este otro lado tenemos la pendiente del cauce y el flujo de agua. Para que un río se erosione, obviamente esta parte de aquí va a tener que tener más peso, se incrementa el flujo de agua o se incrementa la pendiente del río, se mantienen las condiciones de suministro de sedimento, entonces lo que va a suceder es que el río, o sea, la balanza se va a desequilibrar y se va a erosionar, ¿no? Y en el otro caso, si es que el suministro de sedimentos aumenta o a su vez el tamaño de los sedimentos aumenta, la balanza igual se va a desequilibrar para el otro lado y el río va a tener, y esto va a resultar en una gradación del río, ¿no? Una sedimentación del río, ¿sí? Siguiente. Entonces, eso ya ha pasado un poco a lo que sucede. Estamos viendo aquí una secuencia de lo que sería el proceso de erosión de un río, ¿sí? Dado que se produzca algún tipo de eventos, como en este caso fue el colapso de la cascada San Rafael, que desencadenó la erosión regresiva hacia aguas arriba, ¿no? Entonces, esto básicamente se traduce en un descenso inmediato del nivel del río, ¿sí? O sea, esta es la condición inicial, el descenso inmediato que se da del nivel del río es esta. En este caso, la balanza se desequilibra porque lo que estamos haciendo al descender abruptamente el nivel del lecho del río es incrementar la pendiente, entonces la balanza se desequilibra y obviamente se produce la erosión del lecho, ¿sí? Una vez que todo el material empieza a fluir desde aguas arriba hacia aguas abajo, el material que está siendo erosionado, entonces el río se ve abrumado por la cantidad de sedimentos que está pasando, y en este caso entraríamos en la otra parte, ¿no?, de la balanza, o sea, que se incrementa el suministro de los sedimentos, ¿sí? Y el río se empezaría de nuevo a agradar o a ascender su lecho, ¿sí? Por último, una vez que ya pasa todo este pulso de sedimentos, el río trata de regresar a su equilibrio, trata de regresar a una condición de equilibrio, la balanza se trata de equilibrar de nuevo, y básicamente lo que se llega a tener una condición bastante similar a la inicial, obviamente con el descenso que ya sufrió el río, ¿no? Pero la sección básicamente es algo bastante similar al caso previo a la ocurrencia de un evento de este tipo. Siguiente, por favor. Entonces, ya con esa introducción de los conceptos un poco de fluviomorfología, aquí hacemos un resumen de los stakeholders, que digamos así, que están involucrados en la cuenca del río Coca. Uno, el más importante, en el caso de SELEC, es el tema de la central Coca-Cola Sinclair, ¿no?, que se ubica en este punto. Más o menos a 20 kilómetros de aguas abajo teníamos la cascada San Rafael, ¿sí?, que fue el desencadenante del proceso de erosión regresiva posterior a su colapso, y el volcán Reventador, que básicamente es el elemento más importante que ha definido todas las condiciones bajo las cuales se están desarrollando todos estos procesos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un poco cuáles son las implicaciones del desencadenamiento de la erosión regresiva. Básicamente hay dos implicaciones que son estos, ¿no? O sea, por el colapso de la cascada San Rafael. Aquí tenemos, bueno, para explicarles un poquito los gráficos, aquí tenemos la cuenca del río Coca, la red hídrica,
está marcada con una escala de colores que la pueden ver ahí, y la misma red hídrica se presenta acá en perfil, ¿no? Sí, lo que estamos viendo en planta estamos viendo acá en perfil. Esta era la situación inicial del río, ¿no? Si venía aquí estaba la cascada, seguía la pendiente. Una vez que se da el colapso de la cascada, básicamente todo este volumen que vemos aquí de material es potencialmente erosionable. Eso lo explicaba un poco Renan, en el tema de que la pendiente de equilibrio sería algo similar a lo que podemos ver aquí, ¿no? Simplemente una prolongación de la pendiente de aguas abajo del río nos da una idea de cuál sería el equilibrio que llegaría, el nuevo equilibrio que llegaría a tener el río, ¿no? Entonces, todo este material, esta cuña de material que la vemos aquí, es potencialmente erosionable, ¿no? Y este material, al ser liberado, básicamente esto era una presa que retenía ahí todo el material, al ser liberado de manera repentina, empieza su tránsito hacia aguas abajo, y en su tránsito hacia aguas abajo va a producir la gradación del lecho, ¿no? Como lo vimos en el balance de Lane. O sea, esta parte del río se va a ver abrumada por la cantidad de material que es liberado desde aguas de arriba, y eso va a resultar básicamente en el que los niveles del lecho del río empiecen a ascender, ¿sí? O a gradarse, como se denomina. Entonces, estos son los dos problemas que se está manejando, que digamos que está enfrentando el río Coca en este proceso de adaptación a su nuevo equilibrio, ¿sí? El uno es el tema de la erosión regresiva, que obviamente tiene las implicaciones que se han tratado en estas conferencias, ¿no? Básicamente la mayor implicación tiene que ver con la afección al sitio de la captación de la central Coca-Cola Sinclair, pero tenemos también que considerar que la central, bueno, aquí está un poco marcado el circuito de la central, el circuito hidráulico de la central en color morado. Tenemos la captación más o menos en esta zona y el sitio de descarga en este punto, ¿sí? En perfil tendríamos aquí la captación más o menos y el sitio de descarga en esa zona, ¿sí? Entonces, el otro problema que tenemos referente al tema del colapso de la cascada San Rafael es que todo este material está transitando hacia aguas abajo, y va a llegar un punto en el que tiene el potencial de ascender los niveles del lecho del río, de manera que el agua que se descarga aquí el agua se devuelve de nuevo al río, el agua turbinada se devuelve de nuevo al río, ya no pueda ser descargada directamente, o sea, de vuelta al río de nuevo, porque el nivel del lecho del río lo va a impedir, ¿no? Si es que la cantidad de sedimentos que se están trasladando hacia aguas abajo asciende el nivel del lecho de una manera significativa, entonces la central va a tener el impedimento de descargar el agua de nuevo. Entonces estos serían los dos problemas que se está manejando. Este problema de la sedimentación, por favor, si le puede regresar, sí. El problema de la sedimentación, hemos determinado que tiene una escala, se desarrolla en una escala temporal mucho mayor que el problema de la erosión, ¿sí? O sea, lo que podríamos definir es que el problema de la erosión es algo, digamos, que tenemos que tratarlo de manera inmediata, y el problema de la sedimentación tenemos un poco más de tiempo para poder definir cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí igual, como les comentaba, un poco el recuento de cómo se dio el colapso de la cascada San Rafael. Sí, esta es una foto, digamos, en planta de la zona de la cascada San Rafael. Aquí se encuentra la cascada. Se puede ver aquí unas características morfológicas de la zona, como este anfiteatro, donde se ve bastante, donde se ha visto, se ve bastante flujo de agua subterránea, ¿sí, no? Que va aflorando en estas zonas, justo esa parte de ahí. Y básicamente en el 2019 lo que se formó es este socavón, ¿sí?
Ese socavón se formó, esto es algo curioso, no se formó en el lecho del río, no se formó en el cauce del río, se formó en la margen izquierda del río, ¿sí? A un lado del río. Eso básicamente nos da un indicio de que la formación de este socavón tiene que ver bastante con el flujo de agua subterránea que hay en la zona, ¿no? O sea, esto fue una presa natural formada por el flujo de lava que vino del volcán, no es una presa que sea completamente impermeable, ¿no? Entonces existe un flujo de agua subterránea bastante apreciable que se puede ver aquí, ¿no? Entonces esto nos da la idea de que la falla de tubificación ocurrió digamos que el socavón, la presencia de este socavón ocurrió por una falla por tubificación del material que estaba contenido aguas arriba de la presa de lava. El socavón fue creciendo y finalmente capturó el río más o menos en octubre de 2019, empezó a capturar ya parte del río, o sea, se empezó a ensanchar y logró capturar parte del río, y finalmente en febrero de 2020 capturó ya la totalidad del caudal y el río abandonó la cascada San Rafael. Sí, eso es como se dio el colapso de la cascada, ¿no? Secuencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está un poco el tema explicado un poco el tema de la falla por tubificación que estaba explicando, ¿no? Aquí tenemos la cascada inicialmente, la captura que hizo el socavón del caudal del río, y básicamente cómo quedó ya luego de la captura. Se abandonó totalmente la cascada, el río empezó a pasar por abajo de este arco de lava que era una característica principal de la zona de la cascada, lo cual nos indica que esto no era una presa totalmente impermeable, ¿no? Sino que simplemente se apoyaba en o sea, estaba fundada, digamos así, estaba sostenida por todo este material volcanoclástico que no estaba endurecido, no estaba consolidado, era sumamente deleznable y propenso a ser erosionado. Y esta ya es la condición actual, más o menos, del río, ¿no? Luego que se ocurrió todos estos eventos, este arco de lava volcánica igual terminó por colapsar, y bueno, así es como está actualmente el tramo este de la ex cascada San Rafael. Perdón. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí ya vamos a tocar un poco más del tema de qué es lo que pasa o sea, con la propagación de la erosión regresiva hacia aguas arriba del sitio de la ex cascada, ¿no? Aquí tenemos igual la cuenca del río Coca, como siempre les explicaba, en planta y perfil. Esto es más o menos, indica el monitoreo hidrológico, hidráulico que se hace de los caudales en el río, en la zona de la captación Coca-Codo Sinclair. Estos serían los caudales medidos aguas arriba de la captación, y estos serían los caudales medidos aguas abajo de la captación. O sea, más o menos los caudales medidos aguas arriba tiene un caudal medio de 316, me parece que estaba ahí, metros cúbicos por segundo, y los caudales de aguas abajo, bueno, el valor que está ahí, ¿sí? Diferencia más o menos entre los dos nos daría el caudal promedio captado para generación, que sería alrededor de 156 metros cúbicos por segundo, o sea, el caudal promedio en un contexto anual. Lo que se puede ver aquí es que básicamente no existe, o sea, la diferencia entre los caudales aguas de arriba y aguas de abajo es de los caudales medios para los caudales bajos, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que se capta, digamos así. Pero los caudales altos básicamente son los mismos, ¿sí? O sea,
cuando existen caudales altos, estos se ven reflejados igual aguas abajo del sitio de la captación, ¿sí? O sea, la central no atenúa estas crecidas, ¿no? Y esto es uno de los factores determinantes que, digamos, que desencadenan o activan el proceso de erosión regresiva. Siguiente. Esto es un poco igual lo que explicaba Renan, el modelo geológico del perfil longitudinal del río Coca, igual empezando en cero en la captación, siguiendo hasta la cascada San Rafael y hacia aguas abajo. Y estos son un poco los materiales que componen cada una de estas unidades geológicas que están presentadas en el perfil, ¿no? Entonces, básicamente hemos esquematizado estos materiales en 6. Uno sería la avalancha volcánica, que vemos aquí es este material de color azul pálido, el depósitos fluvio-lacustres, que son estos materiales de color mostaza más o menos, que están aguas arriba de la zona de San Carlos, la brecha volcánica, que es un material algo así como un conglomerado de rocas cementadas en una matriz fina, los depósitos estos de flujo de escombros, que tienen que ver con materiales de grandes tamaños que han sido producto de la acción volcánica del reventador, y que, bueno, aquí le podemos ver es una sección bastante pequeña que se nota ahí, ¿no? Sí, estos depósitos de aquí, sí. Esto era lo que estaba aguantando, digamos, que la erosión se propague hacia aguas de arriba, ¿no? Cuando el frente de erosión llegó a esta zona, este material demostró ser bastante resiliente al avance de la erosión. Los depósitos aluviales que podemos ver ahí en color azul, en la parte más superficial del perfil, y por último el basamento rocoso de la formación Izaguayí a lo largo, que es, como decía Renan, esto es un material que está bastante profundo, ¿no? Esto se puede asumir que esto ya es completamente resistente a la acción erosiva del flujo. Siguiente, por favor. Y aquí vemos un poco cuál es el resultado del monitoreo, por favor, el anterior, del monitoreo recurrente que se hace en el río, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos el perfil longitudinal inicial del río, ¿sí? Con la cascada claramente identificada, y podemos ver la secuencia de cómo ha ido progresando la erosión un poco con el tiempo, ¿no? En función de las fechas que se muestran ahí, ¿sí? Aquí igual, en función de las abscisas que están marcadas acá, se muestran estas secciones transversales del río para cada una de estas instancias de monitoreo, y se puede ver, ¿no?, cómo es la magnitud de la erosión, ¿no? Que no solo afecta, digamos, no solo implica la degradación del cauce del río, sino asimismo el ensanchamiento de todo el valle aluvial, ¿sí? Esto se da básicamente porque una vez que el cauce empieza a degradarse, los taludes de las márgenes pierden el sustento y terminan por colapsar, digamos, incrementando así la carga de los sedimentos, que es subsecuentemente transportada hacia aguas abajo. Y en este gráfico vemos un poco cuál ha sido la evolución de los volúmenes erosionados en el tiempo, ¿sí? La línea azul muestra el volumen total de sedimentos que ha sido erosionado desde el colapso de la cascada en febrero de 2020. ¿Sí? A julio, aquí más o menos muestro que a julio de 2024 el volumen de sedimentos erosionado se calcula más o menos en 340 hectómetros cúbicos, o sea, 340 millones de metros cúbicos han sido erosionados, ¿no?, a julio de 2024. Eso representa más o menos 550 millones de toneladas de sedimento.
Para hacerse una idea de este volumen, el embalse de la central hidroeléctrica Pautemazar, que tiene más o menos 33 kilómetros de largo, la presa tiene 170 metros de altura, y tiene un volumen de alrededor de 400 hectómetros cúbicos. O sea, es un volumen comparable a toda esa capacidad del embalse Mazar, lo que se ha erosionado a la fecha. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver una secuencia de cómo ha progresado la erosión regresiva, ¿no? Aquí vemos en planta, lo que vemos, este es un mapa de la erosión. Los colores indican básicamente cuánto se ha profundizado el lecho, ¿no? Digamos, en cada una de las zonas del río, ¿no? Aquí tenemos el eje referencial y aquí vamos a ir marcando la situación que se muestra en planta, ¿no? Entonces, si le hacemos entonces ahí vemos cómo va avanzando. Siguiente, bueno, por favor, retrocede. Sí, entonces ahí podemos ver claramente cómo ha ido avanzando la erosión. Si le haces de nuevo, siguiente. Sí. Entonces ahora la erosión más o menos ya está en el sector de San Carlos, ha progresado hasta el sector de San Carlos, y es justamente la zona que hemos identificado como la más apta para empezar a implementar las medidas de mitigación, como el tema del dique permeable. Siguiente, por favor. Entonces, ya en función de todo este monitoreo, como les digo, de las características sedimentológicas, geológicas, hidráulicas, hidrológicas del río, lo que se trata es de implementar un modelo con el propósito de simular la evolución del perfil longitudinal para proyectar escenarios futuros del avance de la erosión, ¿sí? Lo que queremos saber es cuál es la temporalidad en la cual se va a desarrollar el fenómeno y la magnitud, ¿sí? O sea, cuánto se va a erosionar, cuántos metros se va a degradar el río y en qué tiempo. Eso es lo que queremos, las preguntas que queremos responder con el modelo, ¿sí? Entonces, como les decía, el modelo conjuga todo, ¿no? Todo el monitoreo topográfico, el monitoreo hidrológico de los volúmenes de los sedimentos, el modelo geológico con todas las fracciones de sedimento y su caracterización. Se implementan directamente dentro del modelo para poder emitir las proyecciones del avance futuro de la erosión. Siguiente. Entonces, el modelo, ¿qué es lo que hace, no? El modelo coge toda esta información que les digo y básicamente simula el ciclo morfodinámico, ¿sí? ¿Qué es el ciclo morfodinámico? Es la interacción que tiene el flujo del agua con el sedimento que está en el lecho del río. O sea, el flujo del agua, digamos, genera el transporte de los sedimentos. El transporte de los sedimentos a su vez genera cambios en el cauce, digamos, en el medio donde se mueve el agua, ¿sí? Estos cambios en este medio a su vez van a generar cambios en el flujo del agua y ahí se produce este es el ciclo morfodinámico, que es lo que trata de simular el modelo, ¿sí? Aquí presento básicamente la respuesta que tendría un cauce de un río, aquí un tramo recto de un río a un estrechamiento para más o menos ejemplificar digamos, las escalas temporales que se manejan, ¿no? Sí. Si es que tenemos este cauce recto del río y hacemos un estrechamiento, esto va a resultar en una respuesta inmediata, ¿sí? O sea, la respuesta inmediata es estas curvas de remanso, ¿sí? Aguas arriba y en el estrechamiento y aguas abajo, ¿sí? Pero esto, esto digamos es la respuesta inmediata en el corto tiempo, ¿sí? En el largo plazo, obviamente las velocidades en la zona estrechada van a ser mayores. Esto va a implicar un mayor
un mayor transporte de sedimentos, lo que va a producir una gradiente en el transporte de sedimentos a lo largo del perfil y va a resultar básicamente en la erosión de estas zonas. Lo que hablábamos sobre el balance de leño. Y esta va a ser, digamos, la condición futura ya en el largo plazo de cómo se va a adaptar el río a esta intervención que se hizo. ¿Sí? Ahora, esta respuesta de aquí, la respuesta hidrodinámica, digamos así, es inmediata. Pero la respuesta morfológica, es órdenes de magnitud más lenta que la respuesta hidrodinámica. Siguiente. Entonces, el ciclo morfodinámico, como les decía, es lo que se trata de simular con el modelo. Aquí hemos implementado primero un modelo analítico, ¿sí? Que básicamente hace una serie de asunciones, una serie de simplificaciones para implementar un modelo en una dimensión y en el tiempo, ¿no? O sea, de la evolución del perfil longitudinal. ¿Sí? Por favor, si le... Entonces aquí podemos ver cómo va evolucionando el perfil longitudinal en este modelo analítico. ¿Sí? La ventaja de una implementación de este tipo de modelos es que nos permite primero tener una idea de cuál va a ser el comportamiento ya inmediato digamos, del desarrollo del fenómeno. Este modelo es, digamos, computacionalmente eficiente, o sea, se puede tener resultados de manera muy rápida, ¿no? Con este modelo, y eso nos permite evaluar reacciones inmediatas. ¿Sí? Esto fue lo que se hizo al inicio de los estudios, ¿no? Siguiente. Sin embargo, siguiente. Sin embargo, ya luego se necesitaba tener ya no proyecciones tan, digamos, en el sentido de órdenes de magnitud, sino ya un poco más precisas para justamente ya proyectar cuáles serían las medidas de mitigación, y para eso ya se implementó un modelo morfodinámico, digamos, de todo el tramo del río entre la captación y la cascada, ¿no? Este modelo morfodinámico ya resuelve todas las ecuaciones de la hidrodinámica, del balance de sedimentos en el lecho, las ecuaciones de los transportes de sedimentos, y básicamente las simplificaciones quedan reducidas a un mínimo, ¿no? Entonces se puede simular el tránsito de todos los caudales que han sido observados, ¿sí? Todo el hidrograma de caudales que ha sido observados en el sitio de la captación. Asimismo, la configuración de todo el perfil geológico, del perfil longitudinal del río está, digamos, involucrada dentro del modelo, ¿sí? Cada una de las fracciones de sedimentos y unidades geológicas que se establecieron están definidas dentro del modelo, y con esto ya se tiene una representación mucho más fidedigna de lo que realmente está ocurriendo. Por favor, si le das. Entonces aquí podemos ver igual ya la implementación de este modelo. Aquí vemos cómo está siguiendo el hidrograma, está simulando todo el hidrograma observado, ¿sí? Ya las simplificaciones que quedan reducidas a un mínimo, y con esto es lo que nosotros usamos para hacer la previsión, como les decía, de cuál será la magnitud de la erosión en la zona de la captación y básicamente cuándo va a llegar el frente erosivo, que en este caso alcanzaría la zona de la captación. Siguiente, por favor. Este modelo obviamente tiene que ser calibrado para que sus resultados sean, digamos, sean confiables de cierta manera, ¿no? ¿Cómo hacemos la calibración del modelo? Es igual en función de las mediciones y del monitoreo continuo que se hace del río. Entonces ahí vemos la comparación. Aquí estamos viendo la comparación entre
entre los perfiles longitudinales medidos en los monitoreos topográficos y los simulados con el modelo, ¿no? Sí, en distintas instancias temporales. Además de esta comparación, digamos, de los perfiles, hacemos un contraste de los volúmenes de sedimentos que el modelo predice están siendo erosionados con los que han sido medidos a través de las campañas de levantamientos topográficos, ¿no? Aquí vemos los puntos azules, son las campañas de levantamiento topográfico que nos indican, digamos, en puntos específicos en el tiempo cuáles son los volúmenes de sedimento erosionados, y la línea azul básicamente es lo que reproduce el modelo a lo largo del tiempo. Entonces vemos que hay bastante grado de similitud entre las predicciones y lo que se ha medido en ambos casos. Siguiente, por favor. Sin embargo, hacer las predicciones, o sea, una cosa es calibrar el modelo, ver lo que ha pasado, pero otra cosa es ya emitir predicciones, porque se cuenta con un alto grado de incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre básicamente es de dos tipos: incertidumbre epistémica y la incertidumbre aleatoria, ¿sí? La incertidumbre epistémica tiene que ver con básicamente la falta de conocimiento que tenemos sobre la caracterización de los materiales del lecho del río Coca, y la incertidumbre aleatoria tiene que ver con el hecho de que no vamos a saber qué va a pasar con los caudales, ¿sí? en el futuro, ¿sí? Entonces, esa es la parte, digamos, difícil de emitir proyecciones, ¿no? Que esto no se sabe, y esto tiene rangos de variación bastante grandes, como se puede ver en este gráfico. Bueno, este gráfico es un gráfico, lo que muestra son los resultados de pruebas de erodibilidad en diferentes fracciones de sedimentos que se encuentran marcadas ahí, y vemos, ¿no?, hay un alto grado de variación en las magnitudes de la resistencia a la erosión que tienen cada una de las fracciones, ¿no? Entonces esto resulta en una incertidumbre epistémica de los materiales, ¿no? Pero considerando todo esto, igual o sea, se necesitan hacer predicciones, se necesitan hacer proyecciones para poder programar qué es lo que se va a hacer, y eso es lo que se muestra en estos gráficos de acá, ¿no? Aquí están predicciones temporales del avance de la erosión a los 2, 5 y 10 años, ¿no? Se muestra más o menos cuál sería, bueno, aquí se tiene la condición inicial, y estas líneas azules y rojas mostrarían cuál sería el rango de variación del perfil longitudinal en estos horizontes temporales. Siguiente. Entonces, ya en función de esas proyecciones, también lo que hay como hacer con el modelo es justamente analizar medidas de mitigación que se puedan concebir, ¿no? En este caso, lo que estoy mostrando aquí es ya, digamos, el inicio de la concepción del plan de control de gradiente del río, que se basa básicamente en la ubicación de estas estructuras de diques permeables a lo largo del perfil longitudinal, para crear secciones que tengan una pendiente de equilibrio mucho mayor a la que normalmente tendría el río, ¿no? Sí. Entonces se forma esta especie de gradeado con la inclusión de estas estructuras, ¿no? Lo que tiene que ver con el balance de Lane, ¿no? Estas estructuras la característica de estas estructuras son que están formadas por material rocoso de grandes dimensiones. O sea, lo que estamos haciendo aquí es incrementar la pendiente. Entonces, estamos incrementando el tamaño del material. Esto es que incrementamos el tamaño del material para que esto esté en equilibrio. La pendiente tiene que aumentarse también, ¿no? Es por eso que vemos aquí estas secciones con una pendiente mucho más pronunciada que la que tendría el río normalmente, si es que no se hace nada. Entonces, en función de esto es que se concibe este plan de control de la gradiente del río. Siguiente.
Y bueno, eso ya nos da la pauta también para implementar modelos mucho más detallados. Ya esto es en la zona donde se va a implantar el dique permeable. Por favor, si le das play. Es el tránsito de una crecida de 25 años de periodo de retorno, en el caso de, digamos, de no hacer nada. ¿Sí? Aquí vemos cuál sería la solicitación de la roca que se necesitaría para estabilizar el cauce, ¿sí? Para que este cauce no siga erosionando. Siguiente. Y tenemos aquí ya la misma situación, pero con la implantación del dique permeable, ¿sí? La misma zona, sino ya con el dique permeable implantado, el mismo tránsito de la crecida, y vemos que a raíz de la implantación del dique, las solicitaciones de la roca con la que tiene que contar el lecho para que esté estable se reduce considerablemente. Siguiente. Bueno, y eso es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Pedro Barrera. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Por favor, Pedro, Renan, nos acompañan a la mesa. Ingeniera Paulina también, por favor, nos acompaña. Si es que la colaboración de algún estudiante para que nos acompañe en la mesa. Ya, primera pregunta. Geológicamente, ¿qué probabilidad existe que las obras que se plantean implementar cumplan con el objetivo de frenar la erosión? Sí, bueno, como ya lo expuse, los materiales encontrados en el valle del río Coca son bastante erosionables, deleznables. Las avalanchas estas más profundas cohesivas y las brechas que tienen cierto grado de cohesión en algo mitigan el avance erosivo, pero no constituyen un factor determinante para detener la erosión. Como les comentaba, bajo el lecho del río no encontramos basamento somero, sino totalmente profundo en su depocentro, en las zonas de las márgenes, a más de 150 o 200 metros. Pero bueno, si estas obras que estamos implementando detendrán la erosión, una sola por sí no lo hará, ya algo lo comentó Rafael también, no detendrán la erosión. Pero sí varias obras en conjunto que se han desarrollado, se vienen desarrollando, esa es la intención, de mitigar totalmente el riesgo de avance de la erosión. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Solo para complementar esto, cabe la pena indicar que las obras que se están planteando no son obras rígidas, ¿no? O sea, no es que se van a construir la obra y se va a dejar ahí, sino más bien tiene un carácter de ser obras de tipo flexible. Esto que involucra que el mantenimiento de estas obras es una parte integral en el diseño de las mismas, ¿sí? O sea, estas obras van a tener que ser continuamente y recurrentemente mantenidas para que se asegure su funcionamiento, ¿sí? La mantención, digamos, la operación de mantención de estas obras, básicamente seguir añadiendo roca de grandes dimensiones en las secciones determinadas para poder formar estas pendientes de equilibrio más pronunciadas. Sí, también algo adicional a lo que les comentaba, el estrato de limos fluviolacustres, que
tienen un grado de control de incidencia en este avance erosivo. Como le expuse, tienen control en la pendiente del río, incluso previo a la erosión regresiva, ya se nota un cambio de pendiente que se nos marca un nick point o punto duro. Entonces, bueno, actualmente acá Marlon Tucker es estudiante de la Facultad de Geología. Él va a hacer un estudio completo sobre, una caracterización, un estudio completo sobre estos depósitos fluviolacustres. Va a analizar tanto geológica como geotécnicamente. Como indicaba, tenemos un sinnúmero de estudios, de perforaciones, ensayos de laboratorio, con todos esos insumos que son una vasta cantidad. Marlon se dedicará a hacer su análisis completo de estos materiales para ver, no sé en qué grado cada parámetro, cada propiedad física de estos limos inciden en el avance erosivo. Y a futuro, cómo podemos trabajar en estos limos, en qué obras o qué técnicas de mejoramiento del suelo, del terreno, de estos limos podemos hacer para mejorar el terreno y evitar mayor avance de la erosión. Bueno, geológicamente hablando, como ya expuso el ingeniero Bedoya, más o menos desde el kilómetro 10 hasta la captación, se encuentran este tipo de depósitos que, como ya mencionó, son sumamente interesantes hablando geotécnicamente, ya que tienen un tipo de comportamiento de tipo nick point. Entonces es de sumo interés para la comisión, para CELEG en general, conocer estos depósitos geotécnicamente, ya que posiblemente aquí es donde se puedan implantar las futuras obras y es necesario reducir el riesgo de las mismas y que donde se implante la obra sea un lugar seguro. Respecto también a los procesos erosivos, uno de los factores importantes es, como ya vimos, los caudales pico. En este caso, la producción de caudales pico también, o sea, depende de las zonas de aporte. En este caso, un estudio conducido por la universidad también, o sea, demostró que la mayoría de caudales que se producen en el sitio de la captación son producto de lluvias locales, de procesos locales, en su mayoría. También dependen un poco de la parte del páramo, pero más son procesos locales. Entonces, y además, o sea, que esas lluvias se ven afectadas y se van a ver más afectadas ahora debido al cambio climático que, o sea, nos produce un nivel de incertidumbre ya más grande que el que teníamos. Una pregunta adicional. ¿La pendiente del río Coca llegará hasta la desembocadura del río Quijos y Salado? ¿En qué tiempo? Bueno, las proyecciones, como les decía, tienen que ser recurrentemente, digamos, actualizadas. ¿Esto por qué? Por la incertidumbre epistémica que se tiene, que cada vez se va reduciendo al seguir monitoreando cómo avanza el proceso de erosión. Entonces, obviamente los resultados del modelo van siendo un poco más precisos a medida que se sigue monitoreando, ¿sí? De acuerdo a las últimas proyecciones, más o menos se tiene que dentro de la próxima década podría llegar el frente erosivo a la zona de la captación. Para terminar, queremos pedir la participación de alguien del público si tiene alguna pregunta, algún comentario. Muy buenos días con todos, muy interesante las presentaciones. Solo quiero referirme a un aspecto que va enfocado al tema geológico. Obviamente sabemos que existe un volcán, sabemos que estamos en una zona de intensa deformación frágil y dúctil. El tema central es aquí, ¿tienen alguna idea cuál, cómo, cuándo se formó el valle donde hoy se encuentra obviamente actualmente el río? Pero se nota que ha habido unos depósitos, obviamente unos volcánicos y otros de origen fluviolacustre. En términos generales, ¿qué era ese valle? ¿Era el antiguo río o de qué se trataba ese valle? Y la otra,
este valle, de existir, presenta control estructural, es decir, existen evidencias de fallas geológicas tanto antiguas como recientes, porque en los gráficos que ustedes ponen, tal parece que el basamento, que sería el Misahuallí, realmente está sin fallamiento. Y claro, más al sur, para complementar, por la zona de Cosanga hemos visto las rocas cretácicas completamente deformadas, e inclusive parece que hay terrazas levantadas que sugiere que hay neotectonismo. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, sí he escuchado en varios simposios que la zona es bastante tectónica. Bueno, está el estudio de INESEL que también lo menciona, pero en el estudio a detalle que hemos levantado no hemos encontrado fallamiento neotectónico al menos, porque todo lo que investigamos son los depósitos recientes, tanto los depósitos volcánicos como los depósitos sedimentarios son cuaternarios y no tenemos evidencia de levantamiento tectónico, neotectonismo, no hay ninguna falla. El basamento como tal, sí, no pusimos fallas, no lo hemos investigado como tal. Hemos investigado más los depósitos que rellenan ese valle. Mencionó que es una zona bastante dúctil, frágil, pero para ser honesto no hemos encontrado deformaciones de las rocas, no hemos encontrado fallamientos. El único tectonismo que le puedo hablar es de diaclasamientos. Únicamente existen diaclasamientos de la roca, pero fallamientos como tal. Hay uno que sí lo marca INESEL, que está hacia la margen derecha en la formación Misahuallí, en las partes altas, en lo que es el Alto Coca. Pero nosotros, como le digo, nos centramos en la zona del relleno del valle del río Coca. Entonces, todo ese relleno es netamente cuaternario, no hay evidencias de neotectonismo, es lo que le puedo mencionar. Ya. Vamos a terminar con una adicional. Hola Renan, muchas gracias por tu exposición, muy chévere. Cuando estábamos mapeando allá en la erosión, con los compañeros sí encontramos evidencias de fallamiento en los depósitos de avalanchas de Escombros 2. Y ese depósito es bastante joven, ¿no? Entonces yo pienso que sí se deberían enfocar en entender un poco la relación que existe del sistema de fallas de la CCPP, que está muy cercana hacia la parte occidental del volcán El Reventador. Y entonces ese nomás es un comentario, ¿no? Sí se deberían enfocar y buscar más evidencias en las rocas de basamento y en las avalanchas de escombros. Y habría que diferenciar las fallas que son producto por el emplazamiento de la misma avalancha a las fallas ocasionadas por a la que nosotros le llamamos falla San Rafael. Sí, Francisco, bueno, tengo el gusto de conocerte y sé que tú perteneces al Instituto de Investigación Geológico, llevan estudios muchísimo más a detalle, tienen un amplio equipo de investigación, serán alrededor de 30 geólogos que llevan estudios bastante a detalles. Acá no contamos con un equipo geológico como tal, somos muy pequeño el personal y sí, posiblemente si encontraron no sé si tal vez nos podrían hacer llegar y nosotros sí verificar, corroborar esos datos de esos fallamientos que identificaron en las avalanchas. Sí. Buenos días, mi pregunta es un poco un punto de vista con interés que posiblemente la empresa que represento, China Harbor, podría tener interés. Se escucha en la presentación del ingeniero Barrera
que existe un problema dinámico, es decir, una fuerza que es necesario controlar, disminuir o disipar. En este sentido, y es público de conocimiento, de que se ha pensado en ejecutar un túnel de desvío. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es latente? ¿Cuál es la opinión en este sentido? Sí, gracias por la pregunta. Claro, digamos, la manera de solucionar completamente el problema es llevar el agua por digamos, por un sitio que sea totalmente competente, por un material que sea totalmente competente, ¿no? Como la roca. Esto ha sido una opción que se ha manejado desde el inicio, sí, o sea, hacer un desvío, un túnel de desvío. El problema es que para materializar un túnel de desvío hay que estabilizar el cauce hasta que se logre hacer la construcción de este túnel de desvío, ¿sí? Entonces, justamente digamos, concepción del plan de control de gradiente va enfocado a eso, a estabilizar el cauce en zonas críticas, digamos así, en zonas claves que nos permitan, de ser el caso de nosotros seguir monitoreando, o sea, esto es un proceso que va a tener que seguir siendo monitoreado continuamente, y en función del análisis de este monitoreo podremos determinar si es que es o no necesario seguir haciendo medidas de mitigación mucho más robustas, como el tema de un desvío del río, que eso ya solucionaría por completo, digamos, el problema. Pero actualmente el problema que se tiene es que para que el túnel de desvío no quede colgado, o sea, si se hace el túnel de desvío y el río se sigue bajando, el túnel va a quedar arriba. Entonces hay que primero estabilizar el río de alguna forma hasta poder materializar esa obra. ¿Sí? Gracias, compañeros. Vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Renan Bedoya, el ingeniero Pedro Barrera y el señor estudiante.